Yo soy Elena y me dirijo a vosotras como una de las libreras y editoras de Librería Mujeres y la editorial Horas y Horas. Hoy, sábado 26 de octubre, presentamos nuestro recién nacido Artistas y Precursoras, un siglo de autoras Roeset. Y a su autora, a la que no la conozcáis, Núria Capdevila Arguelles. Llega cargada con su ofrenda de artistas, de estudios de pintura y de clases de canto solo para mujeres, de salones artísticos y artistas solitarias. Sorprendentes mujeres de una misma familia, 4 mujeres precursoras en un siglo de cambios muy importantes para la vida y sobre todo para la vida de las mujeres. Ella, la autora, tiene una historia y tiene un don. Ella misma investiga y escribe, es creadora y nos trae en su regazo, en su libro, otras historias de mujeres creadoras que fueron ya olvidadas. Y nosotras, las editoras, recogemos el manuscrito con cuidado, le leemos, le estudiamos hasta las tripillas, hasta las entrañas, y descubrimos que ese manuscrito, ese ser en potencia, ha de ser un libro. La autora la puso en nuestras manos y ahora las editoras la ponemos en las vuestras. Núria, quiero deciros que es profesora investigadora de estudios hispánicos y estudios de género de la Universidad de Exeter y que viene de la mano de su amiga y también nuestra, Raquel Osborne. Pues yo encantada aquí entre tantas amigas, haber sido invitada por Elena y por Núria, claro está. Que bueno, yo creo que es que nos teníamos que conocer y no por casualidad. Yo creo que el origen de todo, de esta historia particular, se remonta a cuando estuvimos hace años en la librería de mujeres, en la mesa camilla de la librería, hablando con Elena, porque estábamos comenzando un proyecto de memoria y sexualidad de las mujeres en el franquismo. Y entonces tú en ese momento, no sé si lo recuerdas, yo sí, nos enseñaste un libro que era La guerra de los sexos, tenía un manuscrito, un ejemplar antiguo y tal, y decía que estaban ahí, los tenías ahí como oro en paño, que estaban pensando en publicarlo, que iban a publicarlo y tal, porque se los había pasado a alguien. Y después he sabido, años después, que ese alguien era Núria Capdevila, ¿no? Entonces, bueno, ya después me he dado cuenta cómo se van trenzando las historias, ¿no? Sí. María Rosón y yo estábamos preparando una exposición, Mujeres bajo sospecha, también como difusión de los resultados de ese proyecto de investigación, y de pronto nos llegan noticias de que hay alguien que está investigando sobre temas paralelos que se cruzan, que tienen que ver sobre algo, y entonces nos llega la frase algo así como círculo sáfico en Madrid. Y tal durante el franquismo, bueno, los ojos se nos pusieron como chiribitas, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente teníamos que hacer por conocernos. Y entonces por fin sale este libro y viene la presentación. Entonces, y este libro, Artistas y Precursoras, sigue una línea de investigación empezada por Núria hace bastantes años ya, y realmente es una línea de, digamos, de recuperación, efectivamente, de recuperación de la memoria histórica, de alguna manera, del feminismo en España. Un feminismo que no ha sabido ver, después de la transición política, no ha sabido de entrada pensar que había una posible conexión con nuestras antecesoras. Y realmente lo que hace Núria es poner las historias en relación entre sí. Con ella va construyendo lo que ella por otra parte llama, o sea, desde los estudios culturales se llama un collage, nosotros llamamos un mosaico, es la misma idea, se va construyendo un puzzle, una combinación de informaciones, de datos, etcétera, que van componiendo una imagen que en principio no se ve y que no está escrita, no se puede escribir de la A a la Z de una manera lineal y completa, como digamos la historia oficial, la historia, en nuestro caso la historia patriarcal. Esto es lo que sabe hacer Núria, con gran dificultad, una historia muy difícil de reconstruir, pero eso es lo que está haciendo durante estos años, creo que de una manera ejemplar, y que creo que nos sirve para reivindicar y ir construyendo, que queda mucho por hacer, eso es lo bueno, o sea, tenemos camino por delante impresionante sobre esta recuperación de la historia personal, cultural, histórica de las mujeres que podemos incorporar a los feminismos en los que estamos embarcadas. Y bueno, creo que la palabra que la tenga...
Gracias por tus generosas palabras, Elena, siempre. Y aunque me ha llamado guardiana de historias de mujeres, yo no guardo las cosas, lo hago, ¿verdad? Para después compartir, porque mantener la historia de las mujeres encerradas es algo increíblemente trágico. Voy a cubrir 100 años, es cierto, con estas 4 mujeres. Hay una persona que se ha mencionado que es María Lafitte, la condesa de Campo Alange, y la secreta guerra de los sexos. Pero hay un libro que ella escribe, que a mí me parece importantísimo, que se llama La mujer en España, 100 años de su historia. Y en ese libro habla de un mundo que hoy está perdido. Y lo hace usando el mosaico, lo hace usando el collage. Se refiere al mundo al que pertenecieron estas 4 mujeres. Y entonces yo creo que de manera muy soterrada sí que tenemos referencia a un mundo, a una cultura muy rica, feminista, hispana. Bueno, voy a ir para atrás en el tiempo. Voy desde mi último capítulo al primero. Consuelo Gil Roset, 1905-1995. Aquí la tenemos también en el medio de esta fotografía. Fue una gran editora, escritora también, traductora, y su labor de gestión cultural y de gestión del ocio infantil fue altamente encomiable. Marisa Roset, 1904-1976, y la reproduzco en ese retrato tan bonito, ¿no? Con su pelo corto y esa sonrisa, ese pelo blanco que tiene. Y aquí tenemos también otro retrato que sí he podido ver, que es también un autorretrato de Marisa Roset cuando era muy pequeña, era muy joven, y se pinta pintando. Entonces va a ser una de nuestras primeras pintoras que se va a pintar pintando y que va a retratar su ambición autora en sus lienzos. Bien, ¿cuál va a ser la tercera? Y después iré volviendo a cada una de ellas. Marga Gil Roset, de vida breve. Las 2 primeras mujeres de las que he hablado hoy tuvieron una vida bastante longeva y desarrollaron su actividad autora durante bastantes años. Ella no. Marga Gil Roset, hermana de Consuelo Gil Roset, vivió muy poco tiempo. Ella ocupa el segundo capítulo de mi libro y el primero lo ocupa María Roset Mosquera, alias Maró, que también vivió muy pocos años, desde 1882 a 1921. Y aquí tenemos una de sus obras, quizás la más importante, conservada en el Museo del Prado en depósito, el autorretrato de pie que pinta en 1912. Y este retrato, ¿verdad?, revela una mujer de carácter, con su pelo ligeramente cortado, sus rizos recogidos, vestida de negro, con esa mano comunicando acción, una pose distinguida, con fuerza, pero la mujer que está pintando este cuadro es una mujer que es viuda y que simplemente el hecho de desarrollar una actividad artística cuando tiene una subjetividad social tan compleja como es el de ser viuda, es algo que es muy importante de su biografía. Pero ella se ha quedado viuda, empieza a pintar un poco para consolarse. Había estado casada con un hombre que alimentó los dones artísticos de esta mujer. Y es que en cada una de estas 4 Rosets, el otro masculino, el varón, condiciona su acceso al saber. Pero además es una mujer que viaja mucho, que está al tanto de las vanguardias europeas y se da cuenta, yo pienso que esa es la razón por la cual se dedica al autorretrato, que es un género clave dentro de la pintura femenina a principios del siglo XX. Y Maró pinta no para exponer, no tiene voluntad de exposición, pero se pinta a sí misma a menudo y pinta su subjetividad problemática, pinta su yo en tránsito. La representación de sí misma va a ir cambiando. Diferente, ¿verdad? Con su chaqueta naranja, las perlas, un paisaje detrás de ella, un fular de seda anudado al cuello, una mujer joven y bella, que se pinta a sí misma y siempre, siempre, siempre sin sonreír, con esa mirada inquietante y profunda.
Maró, al quedarse viuda, cambia de residencia, se va de la calle de Serrano a un lugar, la carretera de Extremadura, en el que ahora no existían una serie de viviendas nuevas, con un diseño, bueno, viviendas que responderían a los inicios del diseño como disciplina, y ella se va. Ese acto representa el deseo de evolución, representa el deseo de cambiar, el deseo de vivir una vida que, si en un principio iba a ser uniforme, iba a ser la esposa de un hombre burgués, de un marido que consentía las ansias creadoras de su esposa, cambia. La viudedad no va a significar que ella se mete en casa, ella quiere, sale de la pena y seguir evolucionando. Marga Gil Roset, creo que su obra habla por ella. Esta niña genio. Bueno, los dibujos de Marga, absolutamente perfectos desde el punto de vista artístico, la técnica, la rendición del sufrimiento, del aislamiento, un tema que pareció interesarle muchísimo. Juega siempre en toda su obra con nociones de fealdad, tanto en la obra como ilustradora como en las esculturas. Su trayectoria como artista impacta por el cambio de género, va desde el dibujo a la escultura y de material. Dentro de la escultura usa desde la escayola a la madera y al granito en un tiempo récord. Son técnicas que para cualquier artista llevaría años dominar. Pero una de las cosas que más sorprende de Marga Gil es que sea capaz de trabajar el granito a la edad que la mayoría de los escultores estarían simplemente aprendiendo a tallar la madera. En el caso de Maró, si he dicho antes que el ser viuda forma parte de su subjetividad, la enfermedad también, de la misma manera que el suicidio de Marga forma parte de su identidad artística. Sin embargo, en el caso de Maró es importante destacar que la identidad del artista enferma forma parte de su personalidad. Es una mujer que sufre de tisis. En cuanto a Marga, bueno, Marga es ilustradora y también es escultora y también cultiva la escritura. Adán y Eva. Circunstancia importante a reseñar de esta escultura, y es que ella representa a Adán y Eva, aparte de representar la pérdida del paraíso, la llegada del pecado a la naturaleza humana, les pinta interraciales, les pinta diversos, les retrata diferentes, les esculpe separados. Este es el busto que hace de Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón Jiménez. Y bueno, de todo el mundo es sabido que ella se enamora de Juan Ramón Jiménez y bueno, decide finalmente poner fin a su vida. Y esta idea de que era una niña genio sí que es importante. Ahora contamos con toda la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, y una de las cosas que es posible ver es que Marga y su hermana Consuelo eran muy conocidas en el Madrid de la época. Y eran niñas que incluso su ropa y su forma de salir al exterior estaba increíblemente controlada. Y se habla, había un detalle en prensa que me hizo muchísima gracia, del sombrero y las capas que llevaban Marga Gil y su hermana Consuelo, que no se veían en el Madrid y que verdaderamente las separaban del resto de los niños burgueses de la época. Quizás su pieza más perfecta, que destruyó antes de morir, La mujer del ahorcado, se llama. Que alguien tan joven, con 24 años, sea capaz, o 23 que tenía cuando la esculpió, de representar la tensión y el sufrimiento en un cuerpo desnudo, es un logro técnico enorme. Después de hablar de Marga, su prima, Marisa, y esto creo que me lo mandaste tú, Raquel, este retrato de ella en su estudio, de Marisa Roset, pintando marineros, que los marineros son un tema importantísimo dentro de la cultura gay. Uno de sus marineros, y desde luego creo es cierto que bueno, la pose es increíblemente camp. Su anatomía, y creo que no necesito ser demasiado precisa, es un poco femenina, ¿verdad?
diferentes cuadros de Marisa, uno de sus autorretratos, y a mí este me llama muchísimo la atención, porque se retrata como burguesa, moderna, pero de paso. Lleva el sombrero, vemos un ambiente detrás de ella hogareño y ella está lista para salir. Pero también pintará a su compañera. Pintará a Lola Rodríguez Aragón, la pinta muy a menudo, y la pinta de manera diametralmente opuesta a cómo se pinta ella. La pinta camp, la pinta performativa, es una celebración de la diva operática que fue. En fin, una mujer de la que hay que hablar de dos etapas. Marisa Rosset antes de la Guerra Civil y Marisa Rosset después. Antes de la Guerra Civil, creo que no hay otra pintora que haya hecho un esfuerzo más grande de marketing, de promoción de su valía que el que hizo ella. Y eso contrasta con el silencio que adopta después de la guerra. Sin embargo, después de la guerra, continuará con su labor de docente, puesto que ella siempre enseñó pintura. Y tenía un estudio, ¿verdad?, en la calle Goya, en el que enseñaba pintura solo a mujeres, de la misma manera que su compañera Lola Rodríguez Aragón enseñaba canto, principalmente a mujeres, y creó un método de canto para ellas. Y tanto Marisa como Lola continúan durante el franquismo la cultura de reunión y de asociacionismo que había empezado ya durante la República. Entonces, cuando se dice, muchos hispanistas han dicho que en España no hay salones, eso no es cierto, sí que los hubo. Lo que pasa que, bueno, no estaban los tiempos como para hacer mucho marketing y entonces ellas adoptaron la discreción como forma de vida. La última de mis mujeres, vuelvo a ella, Consuelo Gil Rosset, gran gestora del ocio infantil. Ella, si hoy sabemos quién es Gloria Fuertes o Borita Casas, se lo debemos a Consuelo Gil Rosset y a su incesante labor editorial. Tradujo a muchísimas novelistas europeas e introdujo en las letras españolas a toda esa generación de escritoras que vemos en el libro de Campo Alange. Algunas de ellas las recordamos, como Gloria Fuertes, como Carmen Martín Gaite, pero otras no. Además de ser madre y de dedicarse con sus tebeos, chicos y chicas, a ofrecer un producto cultural a aquellos niños de la posguerra que solo tenían una propina pequeña y que podían comprarse el tebeo que ella preparaba, además de hacer eso, escribió poemas. Y los poemas de Consuelo están hoy en día guardados en la Fundación Juan March. Son unos poemas preciosos que escribía para su marido, el músico Franco Bordons. Y a este hombre se le recuerda por sus cancioneros. Pero fue una mujer con una actividad cultural increíble. Ya digo que fue poeta, editora, traductora, en fin, y gestora de la literatura femenina y de la literatura infantil española hasta los años 60. Y creo que ya no tengo nada más que decir. No les hago justicia, son maravillosas y espero que, bueno, disfrutéis tanto leyendo el libro como yo escribiéndolo. Hace unos días escuchaba en mi coche, mientras conducía, una cosa que me llamó muchísimo la atención y con eso acabo. Decía un locutor que dentro de una generación nadie va a saber qué significa estar perdido, porque tenemos todos estos aparatos que nos ayudan a encontrar el rumbo. Y yo creo que en este mundo de la genealogía feminista es una suerte experimentar ese placer. Es decir, estoy perdida, tengo varias pistas, pero en cuanto tiro de ellas y empiezo a enlazar, encuentro el rumbo, creo una historia y doy más sentido a ese complejo mosaico, ¿verdad?, que es la historia del feminismo español. Muchas gracias.